Cuestión de Derecho, porque la ley es de todos. Con la abogada Carmen Julca. Muy buenos días, amigos de Radio y Televisión Millennium. Es un gusto acompañarlos en esta nueva edición de Cuestión de Derecho, donde conversamos de manera clara y sencilla de temas legales en la vida cotidiana. Soy la abogada Carmen Julca Salvador. Quiero darles la bienvenida a Cuestión de Derecho porque la ley es de todos. Y en este viernes, ya cortando la semana, iniciamos nuestro espacio dedicado a conversar de nuestra comunidad, de nuestra identidad, de nuestros derechos. Vamos a conversar respecto de las comunidades nativas, las organizaciones comunales, el territorio, la identidad y otros temas que son de enorme importancia, especialmente para nuestra región y, por qué no, la provincia de Lamas. Comunidad y Derecho, un espacio para hablar de nuestra identidad, territorio, organización comunal y los derechos de nuestras comunidades. Quisiera iniciar este bloque contándoles una historia. Imaginemos por un momento que vivimos en una comunidad donde el río no solo es parte del paisaje, sino que es nuestra fuente principal de agua, de comida, y el río nos permite también trasladarnos, nos permite desarrollar una parte importante de nuestra vida. Ahora imaginemos que de pronto un día este río y las quebradas de las que depende la población comienzan a verse afectadas por un derramamiento de petróleo. Y entonces esta situación empieza a acarrear muchas situaciones de enfermedades para los pobladores. Nos preguntamos en este caso, ¿qué hacemos cuando el agua que usamos, por ejemplo, para vivir se vuelve un riesgo para nuestra salud? O cuando de pronto las situaciones en las que nos encontramos, nuestro entorno ya no se convierte favorable para nosotros. Este no es solo un ejemplo aislado, en realidad es una historia real ocurrida en la región Loreto. Varias familias de las comunidades Cuninico y San Pedro comenzaron a enfrentar una situación muy grave luego de derramamientos de petróleo ocurridos en la zona del oleoducto norperuano. La preocupación aquí ya no ha sido solo por la contaminación de bosques, de ríos, sino también por el agua que consumían, por los alimentos y la propia salud de los niños, de los adultos y en general de toda la población. Aquí existió una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que registra que este derrame realizado en Cuninico el 30 de junio de 2014 y otro en San Pedro que se realizó en noviembre de ese mismo año es una sucesión en realidad de derrames ocurridos a través del tramo del oleoducto norperuano. Pero lo ocurrido después es lo que nos debe hacer reflexionar al respecto. En el año 2017, representantes de la comisión viajaron a la Amazonía y a varios lugares, entre ellos a las comunidades de Cuninico. ¿Y qué es lo que encontraron aquí? Recibieron información que Cuninico no contaba con el acceso adecuado a agua potable y es por eso que las personas recogían agua de lluvia, la consumían sin ningún tipo de tratamiento. También habían testimonios de que, por ejemplo, el número de peces del río había disminuido luego de los derrames y muchos de ellos presentaban deformaciones o un sabor a petróleo. Todo ello se juntó con diversos problemas de salud, por ejemplo, cólicos, diarreas, afectaciones a la piel, alergias, sangrados y mareos. Y pensamos que en este caso podríamos hablar solo de un tema de contaminación ambiental, sino es una afectación a derechos fundamentales. Posteriormente aparecieron datos que preocuparon aún más agravaron aún más esta situación. El estudio de salud realizado sobre una muestra de 129 personas, habitantes de Cuninico y San Pedro, encontraron que ellos tenían niveles elevados de mercurio y cadmio dentro de su sangre, por encima de los rangos de referencia que utilizan para estos estudios. En Cuninico, por ejemplo, se encontraron niveles superiores al 67% y en cadmio del 65%. Y en San Pedro la situación fue casi similar, 59% para mercurio y 76% para cadmio. Entonces, el hablar de estas cifras es importante porque no significa que
solo podemos hablar de causas médicas, no del resultado, sino que lo jurídicamente relevante aquí es que existía una situación preocupante necesaria para poder pedir, exigir evaluaciones médicas, atenciones adecuadas y, sobre todo, medidas de protección. La situación ya trasciende cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí quiero hacer una precisión porque en realidad el caso no parte de una sentencia de la Corte Interamericana, sino de el dictamen de una medida cautelar en el que la Comisión consideró respecto de estos lugares, Cuninico y San Pedro, que existían elementos que permitían apreciar que esta situación realmente era grave, que era una situación urgente y que también significaba un daño irreparable. Y por eso el Estado solicitó estas medidas de protección y pidió, en primer lugar, realizar los diagnósticos médicos necesarios para que estas personas puedan ser evaluadas y determinar cuáles son los niveles de contaminación, tanto en la salud de las personas, para poder brindar la atención médica especializada. También se les garantizó el agua libre de agentes contaminantes. También se le garantizó una alimentación adecuada y, por último, también un tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Las medidas no solo tenían que estar en el papel, imponerse en el escritorio, ser leídas y entregadas a los pobladores, sino que la comisión pidió que fueran concertadas con los propios beneficiarios y representantes. Y es aquí donde la historia deja de ser simplemente una historia de un caso de contaminación ambiental o de un derrame de petróleo, sino que nos obliga a preguntarnos por qué el derecho brinda una protección particular a una comunidad nativa. ¿Quién representa a la comunidad? ¿Quién toma estas decisiones? ¿Qué papel cumple en las asambleas? ¿La comunidad es realmente autónoma? ¿Puede ejercer propias formas de justicia? Para poder responder todas estas preguntas, primero vamos a centrarnos en qué es jurídicamente una comunidad nativa. Porque quizá cuando nosotros escuchamos la palabra comunidad nativa, pensamos simplemente en un centro poblado que se encuentra ubicado en un lugar de la selva. Sin embargo, jurídicamente significa mucho más que esto. El decreto ley 22.17.5 regula las comunidades nativas de la selva y ceja de selva. Reconoce también que éstas se encuentran constituidas por un conjunto de familias vinculadas entre sí por aspectos culturales, aspectos sociales, por su lengua, por la tenencia y uso permanente también de un territorio. Y nuestra Constitución las reconoce expresamente. En el artículo 89 de la Constitución se reconoce la autonomía y que las comunidades nativas tienen una existencia legal y además son personas jurídicas. Y aquí nos debemos estar preguntando, ¿qué significa una persona jurídica? De manera sencilla, el derecho reconoce que la comunidad es un sujeto colectivo que es capaz de tener derechos, obligaciones, patrimonio, autoridades que los puedan representar y también capacidad para actuar jurídicamente. Por eso, cuando existe una protección jurídica hacia una comunidad, no solo estamos hablando de proteger individualmente a María, a Juan, a Pedro, sino que estamos reconociendo que existe una colectividad con identidad y que también tiene derechos propios. Y aquí vamos a hacer una pequeña precisión. A veces utilizamos indistintamente la expresión comunidad nativa y pueblo indígena, hacer de su conocimiento que son conceptos distintos. Jurídicamente no son lo mismo. Un pueblo indígena u originario es una realidad colectiva mucho más amplia, vinculada a identidad, a historia, a una continuidad cultural. Sin embargo, la comunidad nativa es una de las formas jurídicas y organizativas mediante las cuales muchas poblaciones indígenas se encuentran organizadas. La propia base de datos oficial del Estado peruano respecto de los pueblos indígenas nos precisa este reconocimiento como comunidad y la pertenencia también de un pueblo indígena a otros conceptos distintos. Para esta última, por ejemplo, se está considerando la ley de consulta previa, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, el caso con el que iniciamos respecto de Loreto,
ocurrió, ¿no? Allá. Pero no tenemos que irnos tan lejos para poder hablar de comunidades nativas. Aquí mismo en San Martín tenemos una presencia muy importante, por ejemplo, de los quichualamistas, y el propio Ministerio de Cultura señala que esta comunidad se ubica en su mayoría en la provincia de Lamas. Por eso este tema tiene una relación muy directa con nuestra realidad regional y local. Tenemos, por ejemplo, que las comunidades nativas quichua son reconocidas oficialmente en nuestra región y en nuestra provincia. Incluso el Waiku se encuentra tan identificado con la historia y la cultura de la ciudad de Lamas y figura también como una comunidad perteneciente al pueblo quichua. Ahora, ya sabemos que es una comunidad nativa. Hemos reconocido que es una persona jurídica que tiene derechos y también reconocimiento de su identidad cultural. Ahora, ¿ellos cómo es que se organizan? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quién gobierna la comunidad nativa? Y aquí debemos evitar pensar que las comunidades nativas, todas las comunidades nativas del Perú, funcionan exactamente de la misma manera. Eso no es cierto. Existen normas generales, pero también debemos respetar la organización, el estatuto, las costumbres y la realidad particular de cada comunidad, la forma en la que ellos se relacionan y establecen sus vínculos. Tenemos aquí un ejemplo en Lamas. La comunidad nativa quichua el Waiku tiene una característica muy interesante, por ejemplo, además de ser reconocida jurídicamente como una comunidad nativa, también funciona una municipalidad de centro poblado. Por eso seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de un alcalde o alcaldesa del Waiku, pero también hay un APU. Entonces, ¿la alcaldesa o el alcalde y el APU o la APU serán lo mismo? No. Estamos hablando de autoridades totalmente distintas. La APU en este caso, forma parte de la estructura de representación y organización de la comunidad nativa. Su actuación más que nada se relaciona con la vida comunal y la representación de la comunidad en acuerdos internos, su estatuto, costumbres y decisiones que forman parte de la organización. En cambio, la alcaldesa o el alcalde del centro poblado pertenece a una estructura municipal. ¿Qué quiere decir? Hablamos de un gobierno local y de funciones y servicios que se brindan a través de una municipalidad, ya que han sido delegados, ¿no?, a este centro poblado. Por eso no podemos decir tampoco que una autoridad reemplaza a la otra. No hay forma de que la alcaldesa reemplace a la APU. El uso paralelo de ambas autoridades es importante. Por ejemplo, el Poder Judicial llegó a registrar en un mismo acto institucional tanto a la alcaldesa del centro poblado Waiku como a la APU de la comunidad nativa quichua Waiku. Entonces estas son autoridades diferentes. Y esto nos lleva a otra pregunta importante, y es si el APU o la APU puede decidir todo por sí solo. Tampoco debemos entenderlo de esa manera. Las comunidades nativas tienen formas colectivas de organización y decisión, y dentro de ellas también existen asambleas. La Asamblea General, por ejemplo, tiene una función fundamental. Por eso es que, dependiendo del asunto, debemos diferenciar entre lo que corresponde pedir colectivamente a la comunidad de aquello que corresponde ejecutar a autoridades municipales. Y por ejemplo, imaginemos que en Waiku se quiere tomar una decisión vinculada estrictamente a la organización interna de la comunidad. No debemos preguntarnos directamente qué decidió la alcaldesa, porque podría tratarse de un asunto que pertenece a organización comunal. Del mismo modo, si hablamos de una función o servicio municipal, no necesariamente esa decisión corresponde a la APU, sino que también hablamos de que podría ser de uso de decisión de la alcaldesa. Entonces, ¿de qué tipo de asunto hablamos? Según ello, hablaremos de la autoridad competente. Por ejemplo, si es comunal, respecto de territorio, organización interna, respecto de acuerdos comunales o representación de la comunidad, es un asunto comunal que será dilucidado por la APU. Si es un tema municipal, por ejemplo, servicios públicos, gestión municipal, funciones dentro del centro poblado, será una función municipal delegado al alcalde o a la alcaldesa del lugar. Ahora, hemos hablado hace un ratito que también existen las asambleas generales.
Hay un reglamento en la Ley de Comunidades Nativas que establece que la Asamblea General es el órgano máximo de la comunidad. Esta se constituye por los comuneros, los que estén inscritos en el padrón, y tienen también una forma de tomar decisiones y considerando también las costumbres de la comunidad. Esta se encuentra expresamente en el artículo 21 del Decreto Supremo 379, y también hablamos de las juntas directivas, la Asamblea General y también juntas directivas. Las juntas directivas ya son órganos responsables del gobierno y administración de la comunidad. Se menciona, por ejemplo, como sus principales actores al jefe, al secretario y al tesorero. Y además la propia norma nos señala que los cargos directivos reciben preferentemente denominaciones en la lengua propia de la comunidad. Por eso también tenemos que tener cuidado con afirmar que todas las comunidades utilizan el mismo nombre para nombrar a sus autoridades. Hay muchas, lugares o comunidades donde podemos decir que a la máxima autoridad se le conoce como el APU o la APU, ¿bien? Y en otras, el jefe de comunidad puede tener otra denominación. Ahora que entendemos un poco más qué es una comunidad nativa y dentro de nuestra propia realidad podemos darnos cuenta que pueden coexistir muchas formas de organización, podemos pasar a otra pregunta central. ¿Qué derechos tienen las comunidades nativas? Y aquí quiero aclarar algo desde el comienzo. No estamos hablando de privilegios que se hayan concedido a determinadas personas, sino que la autonomía comunal, la identidad cultural, las tierras comunales, la consulta previa y determinadas formas de justicia tienen reconocimiento en nuestra Constitución y en las leyes. La Constitución reconoce expresamente que las comunidades nativas tienen existencia legal, tienen personalidad jurídica, son autónomas y también buscan protección de su propia identidad cultural. Son muchos los derechos que podríamos hablar aquí y estudiar al respecto, pero para este programa quisiera que recordemos 5 grandes derechos. Empecemos por algo que aquí en Lamas podemos comprender perfectamente, que es el derecho a la identidad cultural. Nuestra Constitución establece expresamente que el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y también las comunidades nativas. ¿Y eso qué significa en nuestro día a día? Significa que la comunidad, o reconocer que la comunidad no pierde su valor porque conserve formas distintas de organización, de conocimientos, expresiones culturales, la lengua, la vestimenta, las prácticas comunitarias o maneras particulares de relacionarse en el entorno. La diversidad cultural no es algo que el derecho busque o deba eliminar. Es una realidad en nuestra Constitución. Nuestra Constitución lo reconoce y además lo protege. Y esto podemos verlo aquí mismo. El Ministerio de Cultura identifica, por ejemplo, a la comunidad quichua lamista o quichua de Lamas como uno de los grupos representativos del pueblo quichua y señala que mayoritariamente se encuentran, aquí en Lamas. Y un segundo derecho también podría ser la autonomía. Aquí debemos detenernos un poco porque puede que se interprete mal. El artículo 89 de nuestra Constitución, que citamos hace un momento, nos hablaba que las comunidades campesinas y nativas son autónomas en cuestiones de organización, trabajo comunal, uso y libre disposición de sus tierras y en lo económico y administrativo, dentro del marco de la ley, claro está. ¿Autonomía significa que una comunidad puede hacer lo que se le antoje? No. La propia Constitución coloca el límite. La autonomía se ejerce siempre dentro del marco de la ley. Es decir, reconocer la autonomía no significa que se está creando un estado distinto dentro del Perú, un mini estado, sino que las comunidades tienen su propia forma de organización, de decisión sobre sus asuntos propios y esto dentro del orden constitucional debe ser respetado. Un tercer gran tema importante es, uno de los más importantes para los pueblos indígenas, su tierra y su territorio. Nuestra Constitución protege la propiedad comunal. Establece en el artículo 89 que ya hemos citado que la propiedad de las tierras comunales es imprescriptible.
salvo su puesto constitucional de abandono, ¿no? Pero cuando hablamos de un territorio, de una comunidad nativa, no estamos hablando solo de un predio inscrito en una partida registral, un plano catastral, una cierta cantidad de hectáreas, ¿bien? Sino que hay un reconocimiento y parte de la identidad también se encuentra ligada al lugar donde ellos se encuentran y tienen autonomía dentro de su propio territorio. En la Ley de Comunidades Nativas que mencionábamos también al inicio del programa, se establece que el Estado tiene el deber de poder garantizar la identidad de la propiedad territorial de todas las comunidades nativas, realizar el catastro, también otorgarles, ¿no?, los títulos correspondientes. Y para muchas comunidades, como menciono, la tierra, el territorio, está estrictamente ligado con también su alimentación, con el trabajo, con las relaciones comunitarias, con sus prácticas culturales, con la continuidad de su forma de vida. Y ellos buscan también poder preservar esto. Ahora que recuerdo, existió un caso importante en una comunidad de Madre de Dios, la comunidad de las Tres Islas, si no me equivoco. Ellos tenían un problema respecto de su territorio porque entraban muchas personas a hacer explotación minera, tala ilegal, de modo que ellos colocaron una tranquera en su territorio para evitar que estas personas entren a explotar los recursos que son tan importantes para ellos, como por ejemplo el bosque. Entonces, luego el Tribunal Constitucional del Perú reconoce que este lugar, este hecho de que hayan colocado una tranquera protegiendo su territorio, es parte también de su autonomía territorial y el respeto de su espacio. Ahora, para recordar un poco la historia de Cuninico y San Pedro, el problema no podría analizarse ahí solo diciendo existió un problema de derramamiento de petróleo, sino que la preocupación era sobre sus recursos, la forma en la que ellos se alimentaban, lo que era parte de su vida cotidiana. Y por eso comprender esta relación de comunidad y territorio es muy importante. Ahora también tenemos que evitar otra simplificación. No todos los problemas relacionados a las comunidades nativas tienen exactamente la misma solución, ¿no?, los que son relacionados a sus territorios, sino que hay diversas normas respecto de la titulación, la demarcación, los recursos naturales, bosques y muchas categorías de tierras. Entonces, cuando existe un conflicto territorial en concreto, es necesario que podamos revisar cuál es la situación jurídica específica de esta comunidad. Y finalmente, un derecho importante que de seguro más de uno ha escuchado, que es la consulta previa. Existe mucha confusión también alrededor de la consulta previa, pero vamos a hablar de algo fundamental. No toda decisión del Estado debe ser sometida automáticamente a consulta previa. La Ley 29785 reconoce el derecho de los pueblos indígenas originarios a ser consultados previamente respecto de alguna medida legislativa o medida administrativa que pueda involucrar o suponga cambios relevantes en su territorio, en su modo de vida, las dimensiones culturales, económicas o jurídicas. Es decir, que afecten directamente a sus derechos colectivos. Entonces, esta afectación directa también tiene que ser analizada, su procedencia analizada del proceso de consulta, ¿no? El Tribunal Constitucional también nos señala que si la afectación directa supone cambios relevantes para la comunidad, es necesaria la consulta previa. ¿Y quién es el que hace la consulta? Ese es otro dato importante. La obligación de consultar corresponde al Estado. No es la empresa privada que reemplaza al Estado, que convoca por su propia cuenta una consulta previa. El Ministerio de Cultura explica que solo las entidades estatales, según sus competencias, pueden convocar y conducir este proceso de consulta previa. ¿Y cuál es la finalidad de la consulta previa? Esto tampoco significa llamar a los representantes, ¿no?, cuando todo ya está decidido, solo para decirles, miren, esto es lo que vamos a hacer. No, en realidad la finalidad aquí es abrir una mesa de diálogo, incorporar las posiciones del pueblo que se encuentra involucrado y sobre todo buscar acuerdos que no afecten los derechos colectivos de la comunidad. Para poder recordar
un poco de lo que hemos hablado el día de hoy, las comunidades nativas tienen reconocimiento jurídico, se organizan a través de asambleas y autoridades, tienen derechos que se encuentran estrictamente vinculados a su identidad, a su autonomía, a su territorio, y si forma parte de una comunidad nativa o de un pueblo indígena, puede ser titular del derecho de consulta previa cuando exista una medida del Estado que afecte directamente sus derechos colectivos. Ya sabemos que esto rige por parte de o deriva de la Constitución política y también reglamentos respecto de las comunidades nativas. Y ahora también quisiera invitarlos a todos a participar si forman parte de alguna comunidad nativa, si son autoridades comunales, si viven en Lamas o simplemente quieren conocer más sobre el tema, siempre pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los canales digitales de Radio Televisión Millennium, así como también al número de contacto que aparece en pantallas, 924-153-116. Y también quiero invitar especialmente a las propias comunidades a proponer temas, porque este espacio no quiere hablar solamente de las comunidades, queremos también escuchar preguntas que provengan de las comunidades. Las consultas generales las podemos explicar aquí, y si existe algún caso en particular, siempre puede ser necesario ser merituado de una evaluación jurídica individual. Hoy hemos comenzado con la historia de Cuninico y San Pedro en Loreto, y esta historia nos ha permitido comprender algo importante y fundamental, y es que cuando hablamos de una comunidad nativa no solo estamos hablando de un espacio de tierra ubicado en medio del Amazonas o en la selva, sino que hablamos de una colectividad que tiene identidad, organización y derechos. Y aquí en Lamas también conocerlo es importante porque el pueblo quichua, la comunidad Waiku, forma parte de nuestra propia historia, de nuestra cultura y de nuestra realidad. Comprender cómo es que se organizan nuestras comunidades y qué derechos poseen también nos ayuda a evitar perjuicios, prevenir conflictos y construir relaciones de mayor respeto. Soy la abogada Carmen Julca Salvador. Esto fue Cuestión de Derecho en nuestro nuevo espacio de Comunidad de Derecho. Gracias por acompañarnos, gracias por estar sintonizándonos. Nos encontramos en una próxima edición y recuerden, porque la ley es de todos. Muy buenos días. Cuestión de Derecho, porque la ley es de todos. Con la abogada Carmen Julca.